Muy buenas tardes a todos o buenas noches. Nosotros ya estamos en directo desde Cifrando la Guerra. Hoy vamos a hacer un programa monográfico sobre China. Ya sabéis que nos lo habéis pedido muchas veces y hoy, bueno, pues contamos con Angel y con Ander, que son los que han seguido también bastante la política interior y exterior china. Lo hacemos coincidir con el centenario del Partido Comunista de China de este año y bueno, pues hay muchísimas cuestiones con las que podemos empezar. Aparte de hablar de actualidad, lo que podemos comentar también es el funcionamiento del sistema chino, que es importante para poder contestar luego dudas y tomar una base del país. Y esto nos servirá para entender los posibles movimientos políticos que pueda haber el año que viene o para entender la diversidad dentro del país, para entender las relaciones con países del entorno o la guerra comercial que hubo con Estados Unidos y que seguirá trayendo cola. Así que podemos empezar, si queréis, por ahí, chicos, por la explicación básica. Y, por supuesto, podéis dejar todas las preguntas que queráis, las iremos contestando después. Yo creo que vamos a comenzar por esa explicación. Ángel, si quieres. Sí, claro. Eso, queríamos, ¿no?, explicar un poco en qué consiste el sistema político chino, tomando de partida este centenario del partido, que ha sido el 1 de julio de 2021, y para que vean lo importante, ¿no?, que supone este centenario. Es decir, son como las dos fechas clave que puso Xi Jinping en 2012, cuando lanzó el sueño chino, tanto el centenario del partido como el centenario de la República Popular. Es decir, lo que vemos, ¿no?, es que el sistema político chino es uno basado en un partido-estado. Es decir, el partido ocupa una posición tan importante como el propio Estado chino. Entonces, entender estas dinámicas es muy importante para poder ver esos entresijos. Entonces, básicamente, podemos decir que incluso, hasta cierto punto, hay como tres poderes en China, en el sistema político. Está el partido, como hemos dicho, está el Estado, como entidad burocrática, ¿no?, que dirige un poco lo que es la dirección, la implementación de las políticas del partido. Y por último, está el ejército. El ejército, aunque parezca que no, y aunque ahora desde los 80 su papel ha disminuido mucho en la política china y está mucho más subordinado, sigue siendo un pilar fundamental de lo que es la República Popular China. Y además es muy importante entender que el ejército popular, está subordinado al partido, no está subordinado al Estado. Es decir, sus principales estructuras y sus mandos obedecen a las directivas del Partido Comunista y no obedece a las directivas del Estado. Esto es algo muy importante porque en lo que ha sido el debate sobre las reformas en China, especialmente las reformas políticas, que han sido mucho más tímidas que las reformas económicas, el ejército siempre se ha planteado, ¿no?, la idea de hacerlo un ejército del Estado y no un ejército del partido. O hasta qué punto, por ejemplo, subordinar el partido al Estado. Y esos debates internos que se han dado en China, principalmente en los años 90 o durante las protestas de Tiananmen, pues han llevado al final a que se acabe optando por la vía de consolidar el papel del partido dentro del Estado como principal pilar e institución y al ejército como una estructura subordinada a él. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes para comprender, ¿no? Después, si bien la principal estructura es el partido, dentro de él hay que un poco desmenuzarlo, ¿no? Es decir, las principales estructuras son tanto el secretario general, ¿no?, pero después tenemos lo que es el comité central. El comité central del partido son unos 270 miembros permanentes y en total unos 300 y pico. En total, los otros sumados a esos 200 son no permanentes, son como alternos, miembros alternos. Si, por ejemplo, muriera un miembro permanente o tuviera algún tipo de baja, entraría un miembro alterno. Entonces, el comité central es como la principal estructura de decisión política. Y de ahí salen tanto el Politburó, que son unos 25 miembros, después el Politburó permanente, que son 7 miembros actualmente, y después el secretario general, que es el que lideraría este Politburó permanente. Esas son las principales estructuras, lo que es dentro del partido, que además después, dentro de esa comisión central, ¿no?, comité central, perdona, tiene una serie de comités del partido, que está el comité militar, por ejemplo, que es el que dirige el ejército, y por ejemplo, entonces el director del comité militar es a su vez el jefe de las Fuerzas Armadas, o después hay otros comités como el comité de exteriores.
Entonces, entender esto es importante porque, por ejemplo, a veces se confunden ideas como quién es el diplomático más importante en China. En China tenemos el Ministerio de Exteriores, ¿no? Que es, por así decir, el organismo del Estado de la República Popular China, pero después tenemos el Comité de Exteriores del partido. Ese tiene preeminencia sobre el Ministro de Exteriores. Entonces, actualmente, si miramos quién es el diplomático más importante, creo que es Jiang Jiechi, que es el líder de este comité. Mientras que Wang Yi, si no voy mal, es el ministro de Exteriores y por lo tanto está por debajo en rango. Entonces, Sí, es guay. básicamente, por ejemplo, estas son las cosas que tenemos que entender. Mientras que, por ejemplo, ¿no? A su vez, el comité permanente está por encima de lo que sería el Parlamento, lo que es el Parlamento Legislativo Principal de China, que es el Congreso Nacional del Pueblo Chino. Entonces, bueno, esta básicamente sería como la explicación general para entender un poco el sistema político chino y creo que a partir de ahí podemos entrar un poco más en las preguntas o por ejemplo, la importancia de este centenario. No sé si queréis comentar algo. Sí, al final es verdad que el partido, como lo has explicado, es la guía, como lo determinan, de la política y del Estado en sí mismo, ¿no? Sí que, como dices, el ministro de Exteriores sí que tiene mucha importancia. Bueno, pues lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Con la política regional y lo hemos visto en todos los grandes escenarios, a pesar de que luego las decisiones se tomen internamente, que puede ser a lo mejor la cara más visible, pero no es a lo mejor el centro de la decisión como podemos estar acostumbrados en Occidente. Y lo mismo con todos los organismos, ¿no? Que todos los centros de decisión no se encuentran en el Estado como aquí. Entonces, bueno, pues es importante entender la preeminencia del partido. El Partido Comunista, evidentemente, al final es un sistema derivado de otros sistemas con corriente leninista, en la cual el partido, bueno, pues es la base de la estructura del Estado. Bueno, yo de hecho diría que hasta cierto punto no tiene tanta diferencia con otros estados que también han tenido durante su periodo después de la descolonización, que han tenido un partido muy dominante y que prácticamente era como parte del Estado, ese partido. Y a mí se me ocurren partidos como el japonés, ¿no? El Partido Liberal o el partido del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica o, no sé, por ejemplo, este tipo de casos yo creo que son ejemplos de partidos dominantes o, por ejemplo, el PRI en México, que eran prácticamente como parte del Estado. Y que incluso yo recuerdo, por ejemplo, que el PRI que tenía, se dice, donde no llega el Estado, llega el PRI, ¿no? Durante su época de dominancia en el siglo XX. Y esto es un poco lo mismo que ocurre con el Partido Comunista Chino. Otra cosa es que, claro, la diferencia es que esto está en la Constitución y forma parte como mucho más de esa estructura que conocemos, ¿no? Como partido-Estado. Yo quería añadir un poco a lo que habéis dicho vosotros, que es importante saber que el Estado chino no es un actor único, ¿no? Dentro de China hay muchos actores subregionales, ministerios, agencias de regulación y muchas veces hay como una lucha de intereses entre ellos. No podemos pensar que las políticas de exterior, por ejemplo, estén hechas únicamente desde Pekín, ¿no? Forma parte de o participan varias agencias y organismos estatales y a veces puede haber como una lucha interna entre ellas, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en el Mar del Sur de China, que la provincia de Hainan quiere que el gobierno chino fortalezca sus intereses en el Mar del Sur de China. Luego está el Ministerio de Asuntos Exteriores que busca un poco más el equilibrio para no aumentar las tensiones regionales. Luego también está el Ministerio de Recursos Naturales, tal. Vamos, que en definitiva que el Estado chino las políticas del Estado chino no se hacen únicamente desde Pekín, sino que participan diferentes agencias que tienen diferentes intereses y que a veces que pueden llevar un poco a la contradicción entre unas y otras. Sí, a mí eso me parece muy importante recalcarlo, ¿no? Porque, de hecho, las regiones, ¿no? Precisamente, tienen un poder inmenso. Regiones, provincias más bien. Básicamente
los principales líderes nacionales que surgen siempre salen de las secretarías del partido de las provincias. Normalmente, si cualquier líder nacional quiere llegar, cualquier líder del Partido Comunista quiere llegar a una posición de liderazgo nacional, primero tiene que pasar, normalmente, ¿no?, por distintas carteras o posiciones políticas, como por ejemplo puede ser el secretario del Partido Comunista de Henan o de Shanghái. Y además, a través de esas provincias se crean también muchas alianzas políticas y redes de contactos entre la élite política china. Entonces, el papel de estas provincias es fundamental porque además son las que implementan la mayoría de las políticas. Al final tienen un poder inmenso, básicamente por la cantidad de PIB que mueven. Principalmente, ¿no?, las regiones del este, costeras, ¿no?, como puede ser eso, Shanghái, no me salen los otros nombres, pero también Henan, ¿no?, estas que hemos dicho, que tienen eso, un poder económico inmenso, son, no sé si recuerdo, el 60% del PIB del país, no sé, también Guangdong, etcétera. Y estas regiones, por lo tanto, tienen un peso inmenso y también creo que aquí podemos hablar incluso de las cuestiones como la corrupción, ¿no? Que la corrupción ha sido muy importante en la política china porque también impedía, por ejemplo, la implementación de una serie de políticas. Y Xi Jinping, por ejemplo, ha llevado unas campañas de corrupción muy importantes, ¿no?, durante su mandato, precisamente para conseguir que sus políticas se implementen de manera rápida. Bueno, pero no solamente son importantes las provincias por el hecho de que tengan esa gran cantidad de poder y por tanto sí que sirva para demostrar que esos cargos medios son los que tienen que ascender. También es una idiosincrasia propia del Partido Comunista Chino. Es decir, el Partido Comunista ha tenido varios intentos de reforma política que no se han terminado de dar, pero la actualidad, Xi Jinping sí que ha intentado fomentar esa democracia interna, pero se ha quedado en la práctica con una lucha contra la corrupción y con el sistema indirecto de elecciones, es decir, es de primer orden la votación de los representantes locales y de ahí se va pasando hacia los provinciales, etcétera, y por eso es por lo que se hace esa serie de áreas de acceso para poder seguir ascendiendo dentro del partido y en la que no todo el mundo puede, o sea, bueno, ahora se pretende, desde que lo decía Xi Jinping, que cualquiera, desde cualquier punto del país, pudiera llegar a ostentar altos cargos en el partido, ¿no? Pero esto se intentó cambiar en su momento, lo hizo Zemin, ¿no? Que Jiang Zemin fue el que intentó democratizar de una manera más directa el partido desde dentro. Sin embargo, no se llegó a aplicar esa política de elección directa, de cargos, y se siguió con el modelo indirecto. Como digo, consiste en unas elecciones escalonadas en las cuales tú eliges un representante local y así vas ascendiendo. Por eso es también muy importante la representación provincial. Y de hecho todos los grandes políticos tienen que haber pasado por regiones, muchas veces ni siquiera por su región, por lo cual esa movilidad interna que ha habido es muy importante, efectivamente. O sea que son las dos cosas, ¿no? La descentralización permite que puedan implantar esas políticas económicas que te den proyección interna y además, si tiene éxito una política a nivel local, la expanden a la región, lo cual es siempre prueba y error en un país tan grande, y además el sistema electoral que tienen, indirecto e interno, que es lo que lo limita. Yo, de hecho, sobre lo que decías sobre el cambio de liderazgo, ¿no? Me parece muy importante, que es algo que muchas veces no se conoce o no se tiene en cuenta, y es que la cantidad de cambios generacionales que hay en China es muy rápida y muy grande. Es decir, normalmente el comité central, que cambia cada 5 años, ¿no? Cada 5 años es la elección, con ese congreso que es tan importante, que es el momento político más importante de China, sería como unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. De media se cambia el 67% del comité central. Básicamente 2/3 prácticamente del comité central, del liderazgo político de China, cambia cada 5 años. Por lo tanto, lo que vemos es una sucesión de generaciones políticas que conocemos, ¿no?, como liderazgo bajo Jiang Zemin, liderazgo bajo Hu Jintao y ahora con Xi Jinping, que es un cambio muy rápido y que permite un reciclaje de la élite política constante.
Y eso permite entrar siempre sangre nueva y traer gente que viene de escalafones más abajo, porque de hecho hay una serie de normas, ¿no?, de que hay un límite de edad, aunque ahora quizás están cambiando esas normas, pero también existen, por ejemplo, normas como que nadie puede permanecer en el mismo puesto durante 10 años, en un puesto de la misma categoría, ni pueden mantenerse 15 años en la misma rotación, es decir, en el mismo puesto. Es decir, tú puedes subir un escalafón, pero no puedes permanecer en él 10 años. Si no, tienes que irte, si no consigues seguir escalando. Después, por ejemplo, ¿no?, también otra limitación, que precisamente lo decías, es que es muy raro que alguien trabaje en su propia provincia de nacimiento. Normalmente se intenta que nadie trabaje en la provincia en la que nació para que no se creen camarillas alrededor de intereses regionales que beneficien a esa provincia, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas son bastante importantes y están ahí en los estatutos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que estamos viendo, ¿no?, es que con Xi Jinping como que la cosa está cambiando y que, de hecho, en 2022 parece que volverá a ser secretario general. Sí, de hecho sería la primera vez, yo creo, que ocurre que se puede perpetuar hasta 3 mandatos, ¿no? Bueno, por así decir, desde Deng Xiaoping, aunque claro, Deng Xiaoping no Ya, tenía pero los Deng cargos. Xiaoping realmente era de facto más que otra cosa. Sí, Por eso. iba cambiando de puesto y mantenía su influencia política aún así. Pero Ujú. bueno, fue él mismo el que puso esas normas, el que quiso como querer hacer ese liderazgo colectivo, que lo llamó. Sí, tal cual. Pero bueno, la cuestión del tercer periodo de presidencia también puede ser interesante si cambia la conformación del gobierno, porque al final ha tenido que lidiar con un sector muy importante heredado de Hu Jintao, igual que Hu Jintao tuvo una gran presión interna liderada por los sectores de Jiang Zemin, que al final era su predecesor y ha tenido esos problemas internos que han dado lugar a muchas cuestiones de oposición, ¿no? Porque, por ejemplo, Wen Jiabao es ahora uno de los grandes líderes de oposición que critica abiertamente el gobierno chino, y eso viene de la época de Jiang Zemin, y se lo tuvo que, como digamos, comer Hu Jintao, y ahora lo mismo ocurre con Li Keqiang, que es el nuevo primer ministro, bueno, nuevo, lleva 10 años casi, pero que es el primer ministro que está del sector de la Liga Comunista, perdón, de Hu Jintao en el gobierno de Xi Jinping. Entonces es como que siempre se intenta hacer un tipo de amalgama o de apoyarse en varios sectores para dar centralidad al liderazgo, especialmente el de Xi Jinping, porque Xi Jinping destaca con respecto a todos sus antecesores en intentar aunar más el partido bajo su mando. De hecho, es el único que ha conseguido desarrollar el pensamiento, sí, del que podemos hablar, yo creo que ahora, Ander, si quieres, para ver los proyectos de economía, comercio, exterior, que hay muchísimos, que es inmenso el proyecto, y es el único que lo ha hecho de manera, pues, con la categoría de pensamiento, ¿no? Esto no lo podría haber conseguido si no es aunando a muchas alas del partido, mientras que sus antecesores estaban mucho más decantados, yo creo. Sí, justo han hecho una pregunta de si que Xi Jinping cuenta con mucha posición interna o tiene un liderazgo consolidado. Sí que tiene oposición interna, pero como tú has dicho, Alejandro, todas las políticas, tanto internas y externas, que ha adoptado, se han adoptado bajo el liderazgo de Xi Jinping, no se podrían haber hecho si no tuviese tanto poder, ¿no? Pues también eso lo que has dicho tú de establecer el pensamiento sí, iniciar el proceso del sueño chino, poner en la Constitución el proyecto de la nueva ruta de la seda. Son proyectos y son medidas que se han adoptado porque Xi Jinping tiene un poder inmenso y porque en parte también ha conseguido lidiar con la oposición interna, ¿no? Cuando llegó al poder, inició una campaña anticorrupción que muchos críticos vieron como que se estaba intentando quitar la competencia y las facciones rivales. Y en parte fue un poco así, iba por esa dirección.
Sí, pero le ha pasado lo mismo también al resto, porque a Hu Jintao también intentó hacer ese cambio, esa regeneración, bueno, muchas más cosas sociales, ¿no? Pero hablando de política interna también hablaba de la corrupción. Y lo mismo con los conservadores, porque estamos hablando de, bueno, ya no hay que hablar de la camarilla de Shanghái, ¿no? Pero lo que queda ahora, después de esa disolución práctica del grupo de Shanghái, porque al final, bueno, pues Jiang Zemin que no está en política activa prácticamente, ¿no? Entonces, ese es Wen Jiabao el que puede llevar a cabo esa oposición, y también habla de una lucha contra la corrupción clara, que fue el motivo por el cual se dio ese cambio con respecto al antiguo liderazgo pues de Deng Xiaoping, que también tenía unas políticas más aperturistas, como las que quería aplicar Jiang Zemin, que es que me lío con los nombres a veces. Yo diría también que lo que supo hacer muy bien políticamente, internamente en China, Xi Jinping, con su campaña anticorrupción, fue precisamente no hacer una campaña partidista, es decir, no señaló ni fue a por políticos del campo que sería supuestamente el contrario al suyo, ¿no? Al campo de Hu Jintao, sino que precisamente lo que hizo fue intentar tomar más autonomía política e independencia, persiguiendo precisamente a gente que sería más asociada incluso con esa camarilla de Shanghái o con la gente de Jiang Zemin. Evidentemente tuvo que pedir permiso, por así decirlo, tuvo que hacer consultas. Jiang Zemin, en ese momento, que fue el que le eligió a Xi Jinping como heredero de Hu Jintao, pues seguía teniendo muchísima influencia. Y entonces, pues, la campaña de anticorrupción de Xi Jinping, yo creo que eso se centra, por un lado, en conseguir más autonomía política, atacando a una serie de figuras, como puede ser la primera vez que se procesa a alguien que formaba parte del Politburó, del antiguo Politburó permanente, algo que es como una norma no escrita, que no se puede perseguir judicialmente a gente que ha participado del Politburó permanente. Y eso fue como uno de los grandes que tiró. Después sí que fue por gente de Hu Jintao también, ¿no? Pero básicamente yo creo que una de las cosas importantes de entender esa campaña de corrupción es que consiguió distanciarse políticamente de su padre político, por así decir. Sí. ¿Pregunta? Podemos ver si tenemos alguna pregunta, las podéis dejar en el chat, ya sabéis, como siempre. Uy. Por dar algunos nombres, básicamente, por ejemplo, el aliado político así más cercano a Hu Jintao, que procesó bajo cargos de corrupción, Xi Jinping, fue Lin Hihao. Y después, como parte de los... también tiró básicamente a dos importantes cargos del ejército. Y después tiró a la persona esta del Politburó, que era anterior del Politburó, que era Zhou Yonggan. Básicamente son esas las principales figuras que consiguió limpiar, pero bueno, en realidad en total se dice que procesó a más de 1000 cuadros del partido. También yo creo que puede ser interesante, lo comento siempre, el caso de Bo Xilai, ¿no? Que al final también ha estado envuelto en casos de corrupción, justo hablando de esta época, y que realmente representaba el ala izquierda del partido durante el periodo de Xi Jinping, más allá de las cuestiones que pudieran venir de Hu Jintao, ¿no? Es a lo mejor el que puede representar, como digo, otros modelos que se estaban aplicando en la región al norte de Pekín, que es la de Liaoning, creo que se llamaba. No, ¿hablas de Bo Xilai? Sí, hablo de Bo Xilai. No, era Chongqing. Pero en Chongqing, y luego estuvo en Liaoning. O sea, no sé en cuál lo aplicó, pero fue Chongqing. El modelo era el modelo Chongqing, que es una provincia especial porque es una de las... Bueno, no es provincia, es ciudad, pero es como un municipio muy grande, porque Chongqing es una región, no es una ciudad, pero cuenta como ciudad controlada desde la capital. Es una de las 4 ciudades especiales, junto con Shanghái, y no recuerdo cuáles son las otras ahora mismo exactamente, pero son 4 ciudades como especiales, que son Beijing,
Shanghái, Chongqing y otra, Tianjin, es verdad, que es eso, que están controladas directamente como desde arriba y no tienen autonomía especial. Vale, sí, como estuvo en varias, pero bueno, como todo lo que hemos comentado de que al final hay movilidad, ¿no?, entre los políticos de la zona. Nos dicen que serían Hubei también donde hay ese modelo, pero bueno, que sí, que es un modelo que fue exitoso en la ciudad, se extendió, el de Chongqing, ¿no? Y de hecho, hasta que al final fue procesado, tanto él como su familia, por distintos casos, ¿no? Destacaba el de corrupción, pero había otras cuestiones mucho más polémicas. Pues representaba a lo mejor un contrapeso que podía resultar ciertamente incómodo, ¿no?, en algunos sectores más conservadores, que son los que al principio dieron el apoyo al gobierno de Xi Jinping. Entonces, bueno, pues este modelo ha quedado poco extendido después de que cayera otro líder, como digo, Bo Xilai, por corrupción, y se podría haber implantado en otras zonas, ¿no? Sí que se ha apostado en cierto modo por las cooperativas, se ha apostado por la sindicación de algunas empresas, la colectivización de otras. Además, como no es heredable en cierto modo la propiedad de algunos de los medios de producción en algunos grupos, se ha intentado dar esa colectivización, pero la verdad es que no se está haciendo a gran escala. Entonces, pues el ala izquierda tiene todavía bastante que puede hacer, pero no se encuentran ahora con un gran líder dentro del partido, creo yo. No, yo no diría, es decir, es verdad que se ha hablado mucho con Bo Xilai de esa nueva izquierda maoísta, y el modelo Chongqing, y de que utilizaba canciones de la revolución cultural y cosas así. Yo creo que, aunque hay una serie, ¿no?, ha habido una serie de miembros que quería como utilizar ese barniz rojo para conseguir que aceptaran una serie de reformas y tal y cual, yo creo que claramente esa ala del partido que es muy minoritaria y que yo creo que lo que busca, más que restaurar ningún tipo de maoísmo, sino utilizarlo para mantener sus posiciones políticas, yo creo que es lo que hemos visto, ¿no?, que están totalmente marginalizadas y prácticamente no tienen ningún poder. Lo que sí pasa, ¿no?, es que Bo Xilai lo que hizo es una política totalmente distinta a la que se había hecho hasta entonces en China. Y eso es lo que sorprendió un poco, ¿no?, porque siendo una persona con un liderazgo provincial, intentó tener atención mediática nacional y hacer una serie de políticas como populistas y muy mediáticas para conseguir la atención pública y aparecer como alguien que se dirige al público, además, ¿no?, diríamos, como un político más tradicional. Y es algo muy raro en China, porque en China siempre todo se hace internamente, ¿no?, a través del partido y por comisiones y por pactos internos. Entonces, lo que hizo Bo Xilai fue algo que para algunos era una amenaza, por así decir, a la forma y a la estabilidad que podía tener el sistema político chino. De hecho, además, el propio Xi Jinping estaba en contra, yo creo, de este tipo de política, porque cuando hablaba de la democratización interna, lo hacía de una manera distinta de lo que lo hacían los más liberales, como podían haber sido, ya digo, Jiang Zemin. Entonces, bueno, pues la diferencia es básicamente que, aunque se pudiera dar la entrada de los cuadros burgueses al partido, bueno, lo que llamaban burguesía progresista, que bueno, ya veríamos, dentro del partido no podían ocupar cargos, ¿no?, pero se buscaba esa elección más directa, y Xi Jinping ha apostado por una cuestión diferente, que sería, como tú bien has dicho, seguir con la política de elecciones internas, en las cuales, bueno, si se hace de manera directa en un país como China, el que tenga una mayor capacidad mediática o una mayor capacidad económica va a ser el que al final consiga esa presencia en el discurso público. O sea, es decir, se está intentando evitar la mediatización de la política, que es lo que ocurre en Occidente. Y por eso la importancia que Xi Jinping le quería dar a esa democratización desde dentro, pero no, como decía Jiang Zemin, desde fuera. Sí, estoy de acuerdo en la parte, ¿no?, de Bo Xilai y Xi Jinping. Y yo creo que además, ¿no?, lo que ocurrió fue bastante turbio, ¿no? Como has dicho, la cuestión es que acusaron a su mujer de un asesinato de un empresario británico,
y su jefe de policía huyó a la embajada estadounidense, al consulado de Estados Unidos. Todo muy turbio. Después el jefe de policía se fue del consulado y se entregó. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a surgir una serie de casos de corrupción. Lo que parece que ocurrió en parte fue que, él había llevado una serie de campañas contra la mafia presente. Se la ha ido, ¿no? Yo no lo estoy escuchando, no sé si es No, que se vale. nos ha ido, así que podemos, si queréis, continuar con algunas cuestiones mientras arreglamos lo que ocurra con el audio de Ángel, no os preocupéis. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, como digo, nos la podéis hacer. Ya hemos hablado un poquito, yo creo, de lo que es la democracia interna, de cómo funciona el sistema electoral, el sistema de partido-estado, de cómo funciona, los cuadros principales que ha habido en las líneas políticas del Partido Comunista de China. Y bueno, pues esto nos lleva al final al pensamiento Xi y a lo que hemos hablado del sueño chino, que además ha marcado este año especialmente el propio Xi Jinping como un hito en el camino por ser el centenario del Partido Comunista Chino, de China, pero vienen más centenarios pronto y serán importantes de cara a la construcción política del país. Entonces, bueno, pues si quieres, Ander, podemos hablar un poco de los proyectos que tiene Xi Jinping, que además es un proyecto enorme, como digo, que es muy difícil que en 10 años lo haya conseguido realizar y será interesantísimo ver qué ocurre a partir de 2022, porque tienen en marcha la tecnificación de la economía, una diplomacia extraordinariamente comercial, y además tienes el proyecto de reforma y modernización del Ejército de Liberación Popular y, bueno, pues un cambio geopolítico muy fuerte en torno a todas estas cuestiones. No sé si quieres explicarnos alguno, ya que has hecho artículos sobre la ruta de la seda. Sí, es que también hay tantos que no sé ni por dónde Claro. empezar. Han preguntado por el chat qué está pasando ahora con las empresas tecnológicas chinas, con el sector privado y si queréis comento un poco de eso, ya que es más de actualidad y han preguntado en el chat. Pues básicamente la cruzada que ha iniciado el Estado chino contra este sector se puede dividir por tres motivos. Primero, por motivos antimonopolio. Las empresas privadas, especialmente tecnológicas en China, han tenido vía libre durante muchos años. Desde Pekín se creía que había que crear gigantes tecnológicos y campeones tecnológicos para poder, primero, fortalecer la economía y segundo, también fortalecer la influencia internacional de China. Y durante años eso, han tenido prácticamente vía libre con el apoyo del Estado. ¿Qué pasa? Que ha llegado un momento en el que estas empresas tienen tanto poder y a veces también se saltan las regulaciones que el Estado chino ha querido ponerles freno, pues multando a Alibaba, multando a Tencent, realizando escrutinios antimonopolio a 35 empresas, ¿no? Esa sería la principal razón. Porque muchas veces estas empresas han hecho fusiones ilegales, Alibaba, si no recuerdo mal, solo ponía anuncios en su plataforma de sus productos, es decir, no publicitaba de productos de la competencia. Entonces, básicamente el primer motivo ha sido por puramente antimonopolio e intentar regular las actividades de estas empresas. Segundo, Xi Jinping hace poco introdujo otro concepto de los muchos que tienen los líderes chinos, como el sueño chino, como la nueva ruta de la seda, el pensamiento Xi, pues introdujo un nuevo concepto que es prosperidad común, ¿no? Uno de los objetivos de los dos centenarios del Partido Comunista de China es acabar con la pobreza, primero, que ese se puso para 2029 y en teoría se ha cumplido, y el segundo, para 2049, es que la sociedad china esté acomodada y que digamos que la clase media sea la dominante en China. Entonces, uno de los
objetivos de Xi Jinping y el Estado chino es, como dice el propio Xi Jinping, es que los altos ingresos den más a la sociedad, regresen más a la sociedad, ¿no? Y días después de pronunciar estas palabras, Alibaba, Tencent y varios empresarios de éxito chinos anunciaron grandes donaciones para contribuir a la prosperidad común, ¿no? Y esta prosperidad común se centra en intentar reducir las brechas sociales entre los ricos y los pobres, también intentar reducir las brechas existentes entre las regiones de China, que, como hemos dicho antes, las regiones de la costa son mucho más ricas que las de interior. Entonces, el segundo objetivo va un poco encaminado hacia eso que estoy comentando, ¿no? La prosperidad común y que, como dice Xi Jinping, que las empresas den más a la sociedad. Y el tercer objetivo puede ser también solucionar algunos de los problemas que tiene la sociedad china. Una de las empresas, varias empresas que han sido objetivo de los reguladores chinos han sido del sector de la educación privada. Hace poco el Partido Comunista Chino también dijo que iba a permitir a cada pareja tener 3 hijos, pero el problema de esto es que la educación es muy cara, la vivienda es muy cara, el nivel de vida cada vez es más cara, entonces hay que ponerle freno. Y uno de los principales objetivos de esta cruzada han sido eso, las empresas privadas del sector de la educación, porque se aprovechaban de la enorme competencia que existe entre los jóvenes chinos para conseguir las mejores universidades y ponían precios pues, desorbitados, muchas veces precios que no se ajustan al nivel de vida de los chinos. Entonces, el gobierno chino ha decidido poner también freno a eso, ha decidido intentar acabar con este sector, regular este sector para que estos precios sean más económicos y que alenten a la sociedad china a tener más hijos, porque otro problema de China es que la demografía está en su contra. La sociedad está envejeciendo muy rápido y los jóvenes no pueden o no quieren tener hijos. Pero bueno, eso es otro problema que tiene para hablar mucho más, ¿no? Entonces, básicamente son eso, los 3 objetivos que se pueden resumir en 3 objetivos. La lucha antimonopolio, regular las actividades de esas empresas que durante mucho tiempo han tenido vía libre. Segundo, fortalecer la prosperidad común, es decir, intentar reducir las brechas existentes entre los ciudadanos y regiones chinas. Y tercero, intentar solucionar algunos de los problemas que tiene la sociedad china, como la educación, que es muy cara, también el excesivo uso de los videojuegos por parte de la sociedad de los menores chinos, etcétera. Bueno, estas han sido las últimas medidas, más o menos. Lo que estás comentando, además, lo podéis ver, yo creo que en la cobertura de la República Popular de China, porque al final son las últimas medidas, ¿no? Pero hay que entender varias cuestiones para saber por qué hace falta este impulso de ciertas medidas contra la educación privada, esta construcción de gigantes y esta construcción de una economía de mercado enjaulada, como lo llamaba Deng Xiaoping, al final responde a que no ha habido un apoyo a la educación pública de manera potente hasta que no llegó Hu Jintao. Estamos hablando de 2003, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es muchísimo tiempo desde la época de Deng Xiaoping y, por supuesto, pasando por el periodo de Zemin. Entonces, este conato de estado del bienestar, que está muy poco explotado en China, parece, cuando muchas veces se le critica si es un país socialista o si es capitalista, al final siempre hablamos de eso, de socialismo con características chinas, o la vía china socialismo, como lo llamaban, pero responde a esto, a que cada línea ha podido o ha intentado hacer unas cosas. Y luego, con respecto a las cuestiones de las empresas, nos han preguntado además si era la posibilidad de tener esa propiedad privada o si era de la herencia. Yo me refería a la herencia, que es lo que está más controlado,
que tú sí puedes heredar algunos derechos de uso, por ejemplo, de propiedades pequeñas, por ejemplo, en viviendas se puede heredar, pero hay casos de empresas en los cuales hay esos problemas. Sin embargo, las multas que se están aplicando pues no son algo efectivo. Lo que has explicado de Alibaba, por ejemplo, es un caso muy relevante. Y bueno, pues también el desarrollo industrial que se está dando o que se está intentando promover está cambiando, ¿no? Ya no solamente estamos enfocando en la costa y lo que es la zona de Shanghai o lo que es la típica bahía de Shenzhen, de la que, bueno, es bastante importante, pero se podría hablar en muchos casos de cómo se intentó, bueno, reducir un poco el peso en Cantón de Hong Kong, pero hay otros nuevos pesos industriales o nuevos pesos económicos que están surgiendo justo en el centro y que por eso el ejemplo de Chongqing, que ya digo, no lo tenía muy localizado, pero está justo en la zona, es importante, y también Hubei, que es uno de los nuevos motores de China. Entonces, bueno, pues hay que ver que van cambiando muchas cosas. Sobre las últimas políticas, se me ocurre también otras dos, creo que has mencionado 4, ¿no? Sobre la cuestión de... Sí, bueno, de me faltan otras 2 por comentar, que ahora me he acordado de ellas. Ah, bueno, si quieres comentar tú. Bueno, sí, igual iba a decir que también el Estado chino teme que con las IPOs, con que las empresas chinas coticen en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Una de las preocupaciones es que Estados Unidos pueda tener acceso a datos sensibles y a datos críticos de ciudadanos chinos a través de cotizar en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Entonces también cabe recordar que China prohibió a Ant Group salir en bolsa en Estados Unidos y parece ser que va a empezar a regular esas actividades de las empresas chinas y va a empezar a limitar que puedan cotizar en Estados Unidos o que puedan salir a cotizar en la bolsa de Estados Unidos. También, como he dicho, por los problemas de los temores de que Estados Unidos pueda ganar influencia sobre las empresas chinas si cotizan en Estados Unidos y se me olvidó ya. Y que la ley de ciberseguridad de China de 2017, si no recuerdo mal, dice que las empresas tanto chinas como extranjeras tienen que almacenar los datos de los ciudadanos chinos en el país, ¿no? Y también la cruzada contra estas empresas va también por esa dirección. No sé si me estoy explicando bien, porque es que es un poco un tema que tiene muchas cosas, muchos Son objetivos. complicados, pero si hay alguna duda que nos lo preguntan por el chat y ya está. Sí. Tranquilo. De hecho, nos han preguntado ya varias cuestiones así, bueno, puntuales, ¿no? Si se ha aplicado un estado del bienestar para no cambiar el modelo político, por ejemplo. No sé qué es lo que veis. Como que si se ha aplicado un estado de bienestar para no cambiar el modelo político. Sí. Por ejemplo, con Hu Jintao se ha intentado introducir algunas políticas más sociales, pero no se ha cambiado. O sea, yo creo que hablamos de que las reformas políticas, las reformas económicas no se han profundizado. Y luego con Xi Jinping seguimos con sectores derechistas en algunas ocasiones. No es un socialismo al uso, vamos. Bueno, yo diría que no es un socialismo de ningún tipo, pero no sé, es decir, se han ido implementando, yo creo que algunas políticas de estado de bienestar que evidentemente habían sido abandonadas a partir del periodo de reforma y apertura iniciado por Deng Xiaoping. Se han traído nuevas políticas, porque son distintas realmente, de estado de bienestar, según ha ido, yo creo que más o menos interesando, ¿no? Pero yo creo que eso también responde a un intento de dar más servicios a la clase media creciente, principalmente. Es decir, la clase media que hay en el país es como la piedra angular del futuro de China. Es decir, si quieren mantener la estabilidad social, la clase media es la clave porque, como en Estados Unidos, como en cualquier país capitalista avanzado, es la fuerza social que permite el mantenimiento del status quo.
porque son los trabajadores de tipo intelectual, son los trabajadores liberales, por ejemplo, abogados, médicos, de educación superior, es decir, son el pilar de cualquier sociedad capitalista avanzada. Y en este sentido, pues evidentemente piden, por ejemplo, un mejor acceso a viviendas y por lo tanto se ha aumentado los programas de vivienda pública. Piden acceso a servicios de salud, a servicios educativos y evidentemente el Estado chino está aumentando ese tipo de servicios para atender a las necesidades de esa clase media urbana principalmente. Pero lo que vemos, por ejemplo, ¿no? en el campo es que eso va mucho más lento y va con mucha mayor dificultad. Y de ahí esas enormes desigualdades entre el campo y la ciudad. Y yo creo que aquí una de las cuestiones importantes es ese sistema Hukuo, ¿no? El sistema Hukuo consiste en un sistema para los chinos que migran del campo a la ciudad. Porque hay muchos chinos, evidentemente, y más en un proceso de industrialización, que migran para buscar trabajo del mundo rural a las ciudades. Básicamente este sistema en lo que consiste es que si tú migras del campo a la ciudad no tienes derecho prácticamente a ningún servicio en la ciudad. Y esto es para evitar que se creen básicamente esas aglomeraciones alrededor de las ciudades que existen en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, como puede ser Brasil con, no me sale ahora la palabra, las favelas. Es decir, estas ciudades de extrarradio, ¿no? de las ciudades que están muy empobrecidas y que tienen una mano de obra barata. Básicamente lo que se intenta desincentivar con el sistema Hukuo es eso. Y ahora mismo, por ejemplo, debido a los cambios sociales que ha habido en China, se está flexibilizando muchísimo el sistema Hukuo. Creo que lo que se ha hecho básicamente es dar vía libre a las provincias para que decidan implementarlo como quieran. Y de esa forma, por ejemplo, pues un trabajador que viene del campo podrá tener derecho a los servicios sociales de una ciudad que antes no tenía. Sí, o sea, hay varias cuestiones que se fomentan desde el propio Estado y que por eso lo que nos habéis preguntado de seguros sociales a nivel sanitario, que lo comentaban en el chat, o el impulso de la educación pública porque está hay bastante presión en los niveles educativos y se deriva muchísimo a la educación privada. Al final eso, cuando es así, se fomenta que el que tiene más dinero es el que pueda acceder a ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, por eso hablamos, por lo menos hemos mencionado lo del estado del bienestar que se pretendía introducir, porque, como bien ha dicho Ángel, hay muchísimas contradicciones con un modelo socialista que, en este caso, ha hablado pues, de las políticas concretas, pero básicamente hay aunque el partido, el Estado en general, han dicho que se ha erradicado la extrema pobreza, sigue habiendo un problema de pobreza, ¿no? Bastante grande. Y además tienes la baja fiscalidad que se ha fomentado desde hace mucho tiempo. Jiang Zemin y el grupo más liberal, el grupo de Shanghái en general, promovieron que aunque se diera un giro a políticas, pues ya sea con Hu Jintao, con Xi Jinping, etcétera, sobre todo con Xi Jinping, de algún tipo de, más conservadoras o más populares, etcétera, que no se diera un cambio fiscal. Y eso por ahora parece que no se está cambiando demasiado, ¿no? Entonces, con esa fiscalidad reducida que fomentaban y la creación de conglomerados, que ya viene de una época anterior incluso a Jiang Zemin, estamos hablando, como dije antes, de Deng Xiaoping, pues es bastante difícil esa construcción del socialismo, ¿no? Muchas de esas cuestiones Xi Jinping las aborda mediante el fomento de la automatización y la tecnificación del trabajo. Pero eso, si no hay una base detrás que aporte, pues ya sea la colectivización o un proyecto socialista, pues se quedan en poca cosa, ¿no? Yo sobre la pobreza extrema, simplemente me gustaría señalar el dato de cómo funciona. Es decir, en China, bajo sus propios estándares, ellos han eliminado la pobreza extrema. La pobreza extrema en China es $2.30 al día, básicamente. Ganar $2.30 al día. Según el Banco Mundial, la pobreza extrema
en general para países de bajos ingresos es $1,90 al día, pero para países de medios y altos ingresos como es China, para ellos la pobreza extrema debe ser $5,5 al día. Entonces, básicamente, aquí podemos ver que quizá el cómo cuenta las estadísticas China no se corresponde exactamente como debería a un país que tiene ingresos de tipo medio y alto. Entonces, sí, China bajo los estándares que ellos han puesto han eliminado la extrema pobreza y es algo lógico dentro de un país avanzado, ¿no? En este sentido, un país capitalista avanzado como puede ser también Estados Unidos, pero eso no significa que no haya pobreza. Es decir, Claro. una cosa es pobreza y otra cosa es la extrema pobreza. Que de hecho lo que acaba de comentar, que sigue teniendo un problema muy grande de pobreza, aunque digan que hayan erradicado la extrema pobreza, justo. Y luego también nos han hecho otras preguntas, por ejemplo, cuánto hay de verdad en el control poblacional que se hace con el reconocimiento facial, etcétera, que es bastante comentado en Occidente. Yo por lo que he visto es una cuestión que se circunscribe muchísimo a cuestiones de tráfico y que es una cuestión que está muy extendida, que no es que sea concentrada en algunas zonas, está bastante extendida, pero es para ordenamiento de tráfico sobre todo, porque además de que el tráfico es caótico, luego ese uso de datos, que sí que se les ha criticado muchas veces, como cada vez que una empresa tecnológica china tiene un fuerte impulso tecnológico, ¿no? Y uso de datos personales, que de hecho ahora se quieren regular para que no se puedan controlar todos, China responde diciendo que bueno, ese uso de datos es el mismo que hacen todos los países, ¿no? Que hay circuitos cerrados de televisión en muchísimos de esos países para control en cámaras y se señalan directamente, China lo ha dicho, ¿no? Casos de las tecnológicas estadounidenses que han tenido montones de escándalos, las británicas, etcétera. Entonces, bueno, pues al final parece que entra dentro más del juego de la propaganda de unos y otros que de lo que realmente se haya demostrado, ¿no? Yo creo que por ahora parece que podría estar, yo me creo, ¿no? Que pueda estar en el ámbito del tráfico. ¿Tenemos más preguntas por ahí o...? Pues estamos mirando, nos han preguntado antes si podemos hablar un poco del sueño chino, ya que lo ponemos en el título y lo han comparado con el sueño americano, pero poco tiene que ver, ¿no, Ander? Si quieres comentarlo tú. Bueno, a ver, evidentemente poco tiene que ver porque el sueño americano no es más la idea de inmigrar a Estados Unidos, y conseguir una vida satisfactoria en la cual el sueño americano no se basa en tener un trabajo estable con una familia de clase media, poder tener una serie de servicios, tener un coche, ¿no? Etcétera. En cambio, el sueño chino, ¿no? En ese sentido, pues precisamente no apela para nada a la cuestión de la emigración, ¿no? Creo que es una de las cosas fundamentales en que se diferencia, sino que el sueño chino es para los chinos. En ese sentido, yo diría que también está enfocado principalmente a lo que es la clase media china. Lo que pasa, ¿no?, es que el sueño chino tiene una serie de pilares como políticos y como de objetivos económicos muy importantes, ¿no? En lo que creo que ha mencionado el compañero de los dos centenarios, ¿no? El centenario ahora del Partido Comunista y después el centenario de la República Popular. Entonces, pues el sueño chino es como algo, por así decirlo, más complejo porque de hecho como que lo van expandiendo, ¿no? También tiene su parte global, ¿no? En el sentido de que el sueño chino también es la restauración, la gran rejuvenación de la nación china, como ellos dicen. Entonces tiene un sentido ahí nacionalista, de volver a poner a China en el centro, ¿no? De que vuelva a ser una nación que en el siglo, si no me equivoco, en el siglo XVIII era el 30% del PIB del mundo, ¿no? Según algunas estimaciones. Entonces, pues, el sueño chino yo creo que como que abarca mucho más. No sé qué pensáis. Uh-huh. Sí, además. Dicho, Anders. El sueño chino tiene como dos vertientes, una interna, que es lo que hemos dicho de los dos centenarios, de básicamente conseguir una sociedad acomodada,
y como hemos hablado también, eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Y la otra vertiente también es orientada al exterior, de dejar atrás el siglo de la humillación, el famoso siglo de la humillación, que está muy interiorizado ahí en China, en la política china, y volver a colocar a China en el centro del poder mundial y del poder internacional. Y también las iniciativas de Xi Jinping van un poco por esa dirección, la nueva ruta a la seda, China 2025, todas estas iniciativas. Y también decir que el sueño chino es un concepto extremadamente amplio y ambiguo que da pie a equivocaciones y a contradicciones, básicamente también como cualquier política que se aplica desde Pekín. Me explico. Cuando Xi Jinping habla del sueño chino, luego los diferentes actores que conforman el aparato estatal y el aparato gubernamental de China tienen que interpretar y aplicar ese concepto tan vago que dice Pekín. Pues generalmente cuando Pekín establece alguna directriz, algún objetivo, alguna política, suelen ser eso, muy ambiguas y muy amplias, súper amplias. El sueño chino, ¿qué es el sueño chino? Pues, ¿cómo se puede conseguir el sueño chino? ¿Qué hay que hacer para conseguir el sueño chino? Pues son reinterpretaciones que hacen luego los diferentes actores de China. Eso me parece muy importante. Porque no, realmente también después hay diferencias incluso después en la política exterior, ¿no? De cómo aplicar ese sueño chino. Si eso significa una política, como algunos dicen, armoniosa con el resto de potencias, o cambiar el orden internacional, ¿no? Y buscar lo que algunos están llamando incluso, aunque yo creo que eso no se dice dentro de China y por lo tanto hay que cogerlo con pinzas, una Pax cínica, ¿no? Respecto a la Pax americana. Bueno, eso ya es un cambio de paradigma bastante grande, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que estamos ya es en la multipolaridad, que es el sistema auspiciado desde China y bueno, con otros polos, como bien dice el nombre, en el mundo, que no se base en la dominación de un único país, sino pues esa armonía que comentas. Pero bueno, sí que puede surgir el escenario en el que China quisiera imponerse al resto. Bueno, hay algunas facciones, por ejemplo, en algunas facciones anteriores de la vieja guardia que también eran más intervencionistas, ¿no? Pero que no están ahora mismo sobre la mesa ninguna de ellas porque, bueno, pues los sectores más maoístas están desaparecidos y los sectores de revolución socialista también son muy menores y aún así los que quedan no creo que estén por el intervencionismo, ¿no? Quizá tendríamos que hablar más de la idea del Estado, Estado-nación, que no es Estado-nación, ¿no? Un Estado-civilización, como a veces se le llama, a China, porque tiene la identidad china por encima del resto de identidades, pero manteniendo un carácter multiétnico, de modo que al final se puede buscar un sentimiento más nacionalista chino sin conformar un Estado-nación. Es un poco curioso porque sirve para que China se sitúe como potencia en el mundo, fomente lo de los varios polos a nivel mundial, pero sin que ese nacionalismo se desarrolle de manera, bueno, pues que opaque todo lo demás, que es lo que pasa a veces. Sí que es cierto que la etnia de chinos Han pues ha tomado un peso absolutamente predominante, pues la mayoritaria, y muchas otras etnias se han hanificado, por decirlo de alguna manera. Pero sigue habiendo un trato diferencial para esas etnias, con una legislación especial para todas ellas, unas autonomías, un reconocimiento. Y como hemos explicado antes, las provincias tienen una gran autonomía en este país. Por lo tanto, ahí ya podemos entrar a muchas cuestiones regionales que son importantes y otras que sin ser del todo regionales, que es lo que hablamos, bueno, pues lo podemos hablar de muchos, ¿no? De Xinjiang o de Tíbet o de Ningxia,
tenemos la cuestión pues, de las regiones que no son como tal, una región como pueda ser Taiwán, que es la región rebelde que llaman, y que casi nadie reconoce como independiente en el mundo. Y luego la cuestión de Hong Kong y Macao, que también es una fecha muy importante para el Estado chino cuando se cumplan el periodo dado después de la entrega del Reino Unido, ¿no? De transición, sí. De transición se llama, eso es. Entonces, bueno, pues hay muchas cuestiones dentro de ese nacionalismo chino que, bueno, pues pueden ser potencialmente problemáticas, porque siempre puede dar problemas, pero parece que con esa identidad china por encima del resto, pues tiene sus cuestiones positivas. Sí, yo no creo que, no sé qué pensará compañero, pero yo no creo que exista hoy en día un problema con una preeminencia de los Han. A ver, son el 97% de la población, si no voy mal, pero yo no creo, es decir, que si bien existen problemas que podemos hablar de opresión nacional o de minorías en el país, de movimientos separatistas, pero eso no significa que yo creo que haya una política sistemática de que los Han como una idea supremacista ni nada parecido. No creo que exista eso. Evidentemente sí que existen, como digo, ese tipo de problemas de opresión nacional, ¿no? o de liberación nacional, que tanto, por ejemplo, ¿no? principalmente en el Tíbet y en Xinjiang. Y bueno, después también está la cuestión de tanto de Hong Kong, Macao como Taiwán. Sí, bueno, pero al final en Tíbet es una cuestión más externa. La de Xinjiang sí que ha sido más interna porque ha dado problemas sobre el terreno, ¿no? Que se ha visto esos conflictos entre... Es que sé que los Han realmente no tienen ese supremacismo, pero se han dado conflictos étnicos entre los uigures y los Han. Lo que pasa es que no necesariamente se dieron en Xinjiang. Se han dado también, porque como también habéis comentado antes, y era importante explicarlo, hay promoción para que se pueda viajar a las ciudades, se pueda salir de ese medio tradicionalmente rural en algunos puntos, ¿no? Se pueda ir a estudiar, etcétera. Bueno, la cuestión es que ha habido conflictos con uigures en otras zonas del país que después se han traducido en agresiones de uigures a Han en Xinjiang y respuestas que tuvieron que ser reprimidas por parte de la policía. Entonces ahí fue cuando el exterior dio la imagen de la represión uigur, que fue la primera, ¿no? La primera imagen que se tuvo de lo que luego se ha ido escalando era cómo la policía reprimía a los uigures, cuando eran imágenes precisamente de la policía protegiendo a los uigures de intentos de ataque Han para vengar algunas matanzas que había habido. O sea, ha sido muy problemático por ambos lados y esto fue hace ya más de una década, yo creo, lo cual ha habido también eso por una cuestión, la parte de, por un lado, la parte de las protestas y de los ataques étnicos, pero luego por el otro está lo de los atentados, que eso también se acabó en su momento en la fase más grande y que, bueno, Donald Trump intentó dejar de considerar como organización terrorista al Frente de Liberación del Turquestán Oriental, pero ninguna de las dos cuestiones se han reavivado, ¿no? De modo que desde entonces surgió esa retórica en Occidente, que algunos países incluso llegaron a calificar de genocidio y que después la prensa pues, ha amplificado muchísimo, ¿no? Pero ahora mismo no hay un conflicto en Xinjiang. Y además, el de Tíbet, como digo, no solo no está ahora mismo ese conflicto, sino que podría llegar a estar en el futuro, porque habrá que hacer una transición para el nuevo Dalai Lama. Pero el problema es exterior y además está bastante anticuado, en el sentido de que ya no mueve dinámicas propias, ¿no? Ya son los remanentes de lo que sucedió en su momento. Entonces yo creo que ahora mismo la vanguardia, lo que hay que ver, está todo en el mar. Está en la bahía de Shenzhen, está en el mar del sur de China y está en el estrecho de Taiwán. Incluso si queremos podemos irnos a las islas Senkaku, pero más allá yo creo que en la China continental ahora mismo no hay grandes problemas étnicos. Bueno, con India quizás. Bueno, pero yo diría diferenciar, ¿no? Es decir, por un lado tenemos los conflictos más internos, y por otro lado los conflictos más externos. Se entrelazan evidentemente y no son excluyentes totalmente, pero por empezar por un lado, para dar una respuesta que a mí me apetece, yo hablaría por un lado de que en Xinjiang es muy importante que tengamos en cuenta
que uno de los momentos en los cuales adquiere fuerza el movimiento independentista y esta fuerza, ¿no?, conocida como el ETIN que has dicho, es durante los 90, es decir, cuando los talibán llegan por primera vez al poder en Afganistán. No solo por los talibán, ¿no?, sino porque China es uno de los actores más importantes en la financiación, entrenamiento y armamento de los mujahidín en Afganistán, junto con Pakistán y junto con Estados Unidos y Arabia Saudí. China es un actor fundamental tanto por la frontera que comparte como por su alianza tan fuerte que tiene con Pakistán. Y durante esa época, ¿no?, con la Unión Soviética, la intención de China era evitar que la Unión Soviética rodeara a China desde Afganistán y evitar, pues, como un país hostil en su puerta exterior, que además pudiera influenciar sobre su población musulmana, uigur, ¿no?, que despertara esos sentimientos independentistas. Pero al precisamente ellos involucrarse y apoyar a esas fuerzas precisamente de carácter islamista y por sus políticas liberales en la zona de quitar servicios sociales, etcétera, ¿no?, precisamente alentaron el revivimiento de ese movimiento independentista, que después en los 90 empezó a coger fuerza, después tuvimos esos atentados, el ETIM, ¿no?, que has nombrado, y que China es uno, después apoya la guerra contra el terror que lanza George Bush, y a cambio George Bush es ahí cuando nombra, en 2003 creo que es, al ETIN como organización terrorista. Entonces yo creo que ahora, ¿no?, que lo hemos visto, que los talibán han vuelto otra vez de nuevo al poder 20 años después, una de las cosas que ha hecho China, ¿no?, es acercarse a los talibán y decir, vale, no vais a influenciar sobre los uigur, ni vais a meteros aquí dentro, ni vais a molestar de ningún tipo de forma sobre esta población, ni vais a desestabilizar socialmente la zona. Entonces yo creo que ahí se muestra un miedo que tiene China de que es cuando ocurren movimientos políticos de carácter soberanista en Asia Central, evidentemente eso tiene un eco sobre su propia población uigur, que tiene más esas simpatías, ¿no?, independentistas. Sobre el Tíbet también estoy de acuerdo, evidentemente, en que tiene ese carácter mucho más internacional, sobre todo de India, ¿no?, con el tema del Dalai Lama, que está ahí siempre refugiado por las élites indias y tal y cual. Pero bueno, yo creo que es interesante, por ejemplo, Hu Jintao, que él se curtió precisamente en el Tíbet, gobernando esa región. Y en los 90, durante la época de Tiananmen, fue uno de los que apostó por una línea dura de represión contra las protestas. Y por eso consiguió bastante imagen nacional y bastante liderazgo dentro del Partido Comunista, y después consiguió llegar a la Secretaría General. Ahí llamó bastante la atención. Después también me parece importante que Xinjiang siempre tiene el secretario del Partido Comunista de Xinjiang siempre tiene un puesto en el Politburo, entre los 25 del Politburo. Y eso demuestra la importancia que para China tiene esta región. Después, ya moviéndome a lo que dices, ¿no?, de Shenzhen y de la bahía, toda esa zona, ahí ya me parece que entra más, sobre todo, ¿no?, la cuestión tanto de Estados Unidos como de Japón. Con el Eso tema de hay que profundizar mucho en esa cuestión, pero lo he mencionado para diferenciarlo. Y sí, totalmente de acuerdo en lo que has dicho de los talibanes y del aperturismo que dio lugar a problemas en Xinjiang, que yo creo que además es la clave para entender lo que muchas veces no se cuenta, ¿no? Se dice que hay un radicalismo y de dónde viene eso, ¿no? Porque al final el control de las religiones, así, mira, comento lo que estaban comentando por el chat sobre si hay libertad de culto, etcétera, en China hay grupos cristianos, hay grupos musulmanes, y de hecho el problema está con ver cómo se regulan y cómo, igual que en otros países ahora está ocurriendo, por ejemplo en Francia, ¿no?, se intenta poner un Islam controlado, en ese caso por los preceptos del Estado chino, de modo que se apuesta por líneas más moderadas. De hecho, el conflicto que ha habido entre China y la Iglesia Católica ha sido a raíz de que no pueden elegir los obispos, me parece que es, y ahora se está buscando un acuerdo que no termina de llegar, pero que está dando unos acercamientos increíbles entre la Santa Sede y China, que es el único país europeo, creo, que no reconoce todavía la República Popular China. Entonces, es muy importante ver que sí que existe esa religión, pero con
con un control desde Beijing bueno, pues de las líneas más extremas. No es como en Afganistán que, bueno, pues se promocionó ese extremismo, llegó a dar esos problemas y de ahí las personas que querían o las personas que estaban en contacto con esos grupos, pues han radicalizado un movimiento independentista, como bien lo has explicado. A mí me parece que eso es importantísimo. Y además que China apoyó no solo a los talibanes, también a los mujahidines, yo creo, porque era en el momento de la ruptura No, yo diría que los talibanes no les dio ningún tipo de ayuda, los mujahidines sí, lo que pasa es que, claro, los talibanes al principio estaban dentro de los mujahidines. Claro, claro. Por la ruptura sino-soviética yo creo que tenían intereses en perjudicar a la Unión Soviética con una posición en Afganistán. Pero bueno, que esto ya lo has explicado tú. La cuestión ahora es ver que los conflictos de Hong Kong y Macao, por un lado, pero sobre todo el de Hong Kong claramente, ¿no? Porque al final en Macao, bueno, pues se ha acabado con ciertas prácticas como se hacía desde China, como por ejemplo con la prostitución, y ahora se quería acabar también con el juego, lo cual sería un problema que podría, bueno, pues hay que ver de qué manera se revitaliza la economía de Macao, si no, porque tiene un sistema especial que se basa precisamente en esto. Y luego el de Hong Kong, que va por los grupos, como se llaman, del ámbito pandemocrático, ¿no? En el cual, bueno, pues hay bastante discusión sobre de qué manera articulan su proyecto político y si es mayoritario o no. Yo, como corrección, China sí que apoyaba a los talibán. De hecho, sus contactos fueron muy estrechos hasta que ocurrió lo de las Torres Gemelas. Y se decía como que estaban incluso preparándose para reconocer al Emirato de los talibán. Pero ocurrió lo de las Torres Gemelas, la guerra contra el terror, y ahí China cambió de estrategia. Por comentar, que antes has dicho como que China no apoya a los talibán, sí que apoyaba indirectamente, no con contactos formales ni públicos, ni mucho menos, pero sí que lo hacía. Esta pregunta se va un poco, ¿no?, del tema, pero como han destacado, pues, ¿qué intereses geopolíticos había en la ruptura sino-soviética? A ver, es algo, claro, que esto va a los años 60. Claro, hay que irse muy lejos. Estábamos en los 90. Pero a rasgos generales hay que entender que en ese momento la diferencia claramente era entre la Unión Soviética con Khrushchev durante la desestalización, ¿no?, frente a la China con Mao Zedong. Entonces, básicamente, la Unión Soviética estaba promocionando la idea de la coexistencia pacífica con Estados Unidos, ¿no? Y la idea de que, aunque a pesar de la Guerra Fría, se podía mantener la coexistencia pacífica entre ambos campos y mantener esa, ¿no?, llamada cortina de hierro, lo que fuera, ¿no? Es decir, que había dos campos diferenciados, mientras que la China de Mao Zedong lo que promocionaba era la revolución mundial y lo que promocionaba era continuar pues con la revolución en Asia principalmente, ¿no? Entonces, básicamente la ruptura se debe principalmente a cuestiones ideológicas. Pero después también, has preguntado sobre qué razones geopolíticas. Yo creo que esa ruptura sigue después, a pesar del cambio de mando en China, ¿no? Debido a los intereses geopolíticos que tiene China en diferenciarse de la Unión Soviética y de separarse para que no tenga tanta influencia sobre ellos, y de acercarse a Estados Unidos para rebalancear esa relación. Básicamente, China tenía miedo de una ofensiva por dos flancos, una ofensiva marítima por Estados Unidos y una ofensiva terrestre por parte de la Unión Soviética. Porque básicamente lo que es, por así decir, el núcleo político de China, que es en lo que es Beijing, ¿no? Y estos estados estas provincias un poco no llegan a ser del norte del todo, ¿no? Pero sí que están al norte, Beijing, Taipei y todo esto, y Beijing, perdón, son muy cercanos a la Unión Soviética. Por lo tanto, la Unión Soviética a través de Siberia podía hacer una invasión rápida, una blitzkrieg, y tomar la capital. Por lo tanto, China en ese sentido se sentía muy amenazada, y además esa zona también del norte, lo que se llama el cinturón, hoy en día el cinturón del óxido, era la principal zona industrial, lo que es Manchuria,
de China, y por eso, por ejemplo, se da la política del tercer frente. La política del tercer frente consistía en llevar las industrias al centro del país para que no estuvieran tan cerca de la frontera con la Unión Soviética. Entonces, básicamente, existían razones geopolíticas muy fuertes para que, debido a la desconfianza que existía entre la Unión Soviética y China, hubiera ese alejamiento, esa ruptura sino-soviética, y hubiera un rebalanceo de esa relación. Y de hecho yo diría que básicamente a finales de los 80, cuando ya empiezan un poco a restaurarse las relaciones entre la Unión Soviética y China, China lo que plantea es ese multilateralismo entre la Unión Soviética, Estados Unidos y China, pero que se rompe y aparece la hegemonía estadounidense por la caída de la Unión Soviética. Y por así decir, ahora China lo que quiere es volver a esa imagen de multilateralismo que ya estaba planteando entonces. Lo que quiere es volver a ese momento multipolar. Sí, pero que al final la posición en Afganistán yo creo que sí que se debe a esas dinámicas, aunque ya no sean las mismas que en la ruptura sino-soviética, que quedan de ruptura con el bloque más cercano a la URSS. Y de hecho ahora es cuando Putin y Xi Jinping han dicho directamente que están en el mejor momento de las relaciones entre los dos países, cuando han cambiado el régimen directamente. O sea, parece menos intuitivo, pero es cierto, ¿no? Que ahora es el momento en el que más cerca se encuentra. De hecho, hace no mucho han realizado ejercicios militares conjuntos, yo creo, y los hacen de vez en cuando. Ahora ha sido al norte, creo que era en Gansu o por ahí. Pero siempre con mucha desconfianza y con mucho cuidado entre la relación sino-rusa. Antes también han preguntado a ver si era posible una alianza o algo parecido a la pregunta, y rotundamente no. Bueno, yo creo que de momento no. Si no cambia mucho la cosa, no. La confianza entre los dos países no es tal como para establecer una alianza militar. De hecho, lo único que han intentado ha sido hacer cooperación económica, que tenemos ahí el importantísimo proyecto de la Organización de Cooperación de Shanghái. Luego estaban los BRICS, pero bueno, que ya ha quedado más de capa caída, ¿no? Ante la salida de Brasil del área, pero la Organización de Cooperación de Shanghái es muy importante, y de hecho es el único momento en el cual Rusia puede servir como un mediador con India, porque Rusia es un país muy cercano a India, puede facilitar contactos entre China e India, y China es muy cercano a Pakistán, que también puede servir para negociar con India y Pakistán. Es decir, esta organización de cooperación parece más explosiva que la OTAN, pero tiene una gran importancia, ¿no? Y además ahora que entra Irán, pues ya no quiero ni decir hasta qué punto llega esto, ¿no? Pero incluso dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái existe esa desconfianza entre Rusia y China, porque Pekín lo que quería con la OSCE es también impulsar en materia económica. Quería también establecer un banco regional en el marco de la OSS. También quería establecer como una área de libre comercio entre los miembros de la OCS, y Rusia, con miedo a perder su influencia en Asia Central especialmente, siempre se ha puesto. Entonces, por eso decía que la relación entre Rusia y China está en su mejor momento, sin duda, pero siempre con esa desconfianza en la relación bilateral e incluso en organismos multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, por eso no hablamos de alianza militar ni alianza en general, hablamos de este tipo de contactos, ¿no? Importantísimos, porque los escenarios en los que Estados Unidos habla de enfrentamiento le perjudica enormemente esta unión entre ambas, sobre todo cuanto más empuja a la Unión Europea a enfrentarse a Rusia, más problemas está creando para que estos países se acerquen. Especialmente en Alemania, más que en el este, porque el este ya tenía sus problemas, pero esto es otra cuestión. Aunque sí que es interesante justo ver el acuerdo al que habían llegado China y la Unión Europea, que había muchas reticencias internas también para aprobarlo, porque como bien digo, hay muchos países que no, vale, son más antirrusos que antichinos, pero también hay muchos países que tienen esas reticencias por su gran vínculo con Estados Unidos a raíz de sus malas relaciones con China. Entonces, pues Donald Trump se ha dado giras completas para intentar convencer a países de que no permitan a Huawei participar en su red de 5G. Ha llegado a hacer acuerdos de otras materias en las cuales metía estas cláusulas, ¿no? Y eso lo he visto claramente en el de Serbia y Kosovo, por ejemplo, pero hay muchos más. Y con esto, la Unión Europea y algunos países dentro de ella han tenido conflictos con China. El último ha sido el de Lituania, si lo quieres comentar un poco.
Pues bueno, con el acuerdo comercial entre China y la Unión Europea, hay que recordar que ahora mismo está congelado. El Parlamento Europeo decidió que no iba a debatir ni que iba a seguir adelante con el acuerdo hasta que China eliminase todas las sanciones que impuso a varios europarlamentarios y a algunos organismos europeos. Como ha dicho Alejandro, en este acuerdo había especial escepticismo con los países del este, que siempre han sido más cercanos a Estados Unidos por el factor de Rusia. Que este factor también se puede ver en el grupo 17+1, con los países de Europa central y oriental y China, que es como un organismo que busca fomentar las relaciones comerciales, y Lituania se ha marchado directamente del 17+1, ha aprobado la apertura de una oficina de representación de Taiwán en Vilna, la capital, y Lituania ahora mismo es el país europeo que más está haciendo frente a China, ¿no? También hay que tener en cuenta que el comercio bilateral entre China y Lituania es más reducido que con otros países, pero se puede ver en Lituania ese escepticismo que existe con una relación más estrecha con China, porque eso puede llevar también a empeorar las relaciones con Estados Unidos. Sí, además hay no solamente la cuestión del 17+1, que además tenemos un artículo en el que lo explicas, todas las relaciones en las que China, bueno, parece que no estaba terminando de cumplir y muchos países estaban escépticos con las inversiones. Además ahora la crisis de Lituania, que yo creo que, bueno, bebe más de las dinámicas del este de Europa, pero ha habido otros países que se sumaron sin ningún problema a la retórica anti-China por la cuestión uigur, que fue una de las que más ha vendido en Occidente, ¿no? Porque como es de derechos humanos y es de etnias, pues puede calar mejor que la guerra comercial, que es más de sectores republicanos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que esto ocurrió con Donald Trump, ¿no? Si llega a ocurrir con un demócrata, quizá habría calado aún más. Pero ahora mismo, estos países que lanzaron algunas empresas el veto a los materiales de Xinjiang por estar usados, como decían, con mano de obra, no sé si era que estaban siendo forzados o de personas a las que les reprimían, no sé cuál era el argumento, pero era algo con la represión, contra los trabajos forzados, eso sería. Pues que luego los tuvieron que retirar inmediatamente esos vetos, porque veían que el problema lo recibía la propia empresa que estaba comprando esa retórica, y en China todo el mundo se les echaba en contra y le organizaron un boicot a esas empresas. Entonces, muy broto, la verdad. por ejemplo, y eso pasaba también con alguna empresa europea, ahora mismo no sé si era alguna sueca, pero... H&M. Ah, mira, pues eso es. Y claro, pues ese material en China no se reconoce que esto esté ocurriendo, porque bebe de eso, de cómo Turquía fue uno de los países que inicialmente más le dio el altavoz hace muchísimos años, y desde entonces se ha quedado con eso, con lo que se dijo entonces, y no ha vuelto a ofrecerse ningún tipo de comentario más, que es lo de los campos de reeducación, etcétera. Y que finalmente se cerraría lo que había, que tampoco había pruebas de que fuera lo que se comentaba, porque es que se llegó a hablar desde Turquía de genocidio, ¿no? Y eso pues no ha habido ninguna prueba de ello. De hecho, la población de Xinjiang ha crecido no solo en cuanto a chinos Han, también en cuanto a uigures. No sé si era un 10 o un 15%, no lo sé, en la última década. O sea que... Sí, con lo del boicot, bueno, que con lo del boicot hay que tener en cuenta que el mercado chino es tan grande que puede servir como un arma diplomática, como si nosotros molestamos a China, China puede que adopte medidas en contra de nuestras empresas. Y eso se ha visto también con la compañía telefónica Ericsson, ¿no? Ericsson, ¿no? Sí, Ericsson, que hasta el propio dueño de Ericsson intentó convencer al gobierno sueco que eliminase las restricciones a Huawei en el desarrollo de la red 5G nacional.
Y de hecho, los ingresos de Ericsson en China se han reducido un 60%, si no me equivoco. Sí, al final ya digo que ese boicot se les fue de las manos, claro, porque estaba basado en cuestiones que pensaban que agradarían al público occidental y no es una cuestión tan implantada, ¿no? Además, no caló tanto esa propaganda. Y en China perdieron todo el mercado. Sí, cada vez más están perdiendo más. Perdón. Yo iba a decir, sobre el tema de los boicots, lo que he estado leyendo es que ahora mismo, gracias a ese asentamiento de una clase media con mayor poder adquisitivo y con básicamente también unas marcas más reconocibles, unas marcas chinas con mejor marketing y que ya pueden competir con otras grandes empresas y por lo tanto de las que esa clase media china puede estar orgullosa. Gracias a eso es porque ahora mismo los boicots están saliendo adelante y están siendo exitosos, mientras que hace varias décadas los boicots que se intentaron hacer no tuvieron ningún éxito. Y eso se debe a esos nuevos factores que marcan pues, que ahora la gente puede encontrar alternativas a Nike, puede encontrar alternativas a Apple, etcétera, en su propio mercado chino. Mientras que antes había, como por parte de esas clases, todo lo que venía de fuera, de Occidente, era visto como algo, pues eso, a reverenciar. Y en general, no sé, por ejemplo, la idea del sueño americano incluso, ¿no? En los 80 y en los 90 en China era algo que estaba en auge y estaba muy bien visto. Y bueno, hasta hoy en día realmente muchísimos estudiantes chinos estudian en el extranjero. Principalmente en Estados Unidos. Sí, totalmente. Sobre lo de Xinjiang me gustaría comentar, que veo que hay bastantes comentarios, ¿no? Sobre el tema de lo que habéis hablado vosotros, ¿no? Yo lo que diría es que, bueno, sí, realmente es algo que está ocurriendo y que es importante, pero que evidentemente hay muchas narrativas propagandísticas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y yo creo que lo que pasa es que realmente no hay tanta diferencia en cuanto a lo que ocurre en otros países occidentales. Quiere decir, yo creo que la diferencia es más de escala que de otra cosa. Y al final los medios chinos no es que hayan sido transparentes, ¿no? Pero tampoco creo que hayan mentido exactamente. Es decir, ellos han reconocido que hay campos de reeducación, pero es que campos de reeducación también hay en Alemania, también hay en Estados Unidos, también hay en Francia. Quiere decir que los campos de reeducación para lo que llaman extremistas e islamistas es algo que ellos han exportado de Occidente y no al revés. Es decir, que es un poco la hipocresía que hay, ¿no? De que tú realizas una política y después cuando la hace el otro país pones el grito en el cielo. Evidentemente, en China yo creo que hay una diferencia, ¿no? Que es contra una población principalmente local, ¿no? Y mucho más grande, y ha sido a gran escala. Igualmente también he escuchado, sobre lo que he podido leer, que realmente lo que critican más como activistas de la zona no es tanto los campos de reeducación, que fueron durante 2 años, ¿no? Entre 2018 y 2020, y fue algo como una política más concreta y rápida en un momento dado, como las prisiones normales, ¿no? Las prisiones tradicionales, que sí que son mucho más, tienen más este mismo sentido que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, con la población negra, que hay un mayor presos de un tipo de etnia, etcétera, y hay como una mayor discriminación en ese sentido. Entonces yo creo que podemos hacer un poco ese símil con Estados Unidos hasta cierto punto, en cuanto al sistema penitenciario. En cualquier caso, ya como digo, no es lo que se comentaba desde Occidente, vaya. Sí, a mí, claro, principalmente lo que me parece que evidentemente era una patraña es la cuestión del genocidio, de que hay un genocidio en Xinjiang, y eso es que no hay por dónde cogerlo directamente. No, eso no tiene ningún tipo de base porque si ni siquiera puedes demostrar el hecho de que esos campos sean para población uigur por el hecho étnico, ni siquiera la reducción poblacional, ¿cómo vas a demostrar que se está haciendo sistemáticamente y en masa?
Es que esa parte es ridícula, pero la otra cuestión en la cual se habla de si se trata de los responsables del movimiento del Turquestán Oriental, que se habían vuelto radicales, que eso pues sí que es verdad que había habido atentados, ¿no? Es cierto. Ha habido atentados, pero la cuestión es que si hubiera tanta población con simpatías separatistas o con simpatías hacia el ETIM, la situación sería mucho peor en Xinjiang. Y yo creo que claramente esa no es la situación. Y aún así, como manera preventiva, porque funciona así, China, en parte, ¿no? Han hecho como una operación a gran escala de reeducación, ¿no? Y de lo que ellos llaman reeducación, que es el indoctrinamiento, ¿no? A toda la población mediante 2 años en los cuales han hecho pues, esos grandes cambios que hemos podido ver por vía satelital y tal, que de hecho han reconocido. Es decir, había tweets de medios chinos o de la embajada que recuerdo, ¿no? Que hablaban de lo bueno que eran esos campos de reeducación. Y que además se cerraron. Pero bueno, que al final esto venía acompañado de una política religiosa importante que consistía en ese control de cómo se financiaban esas mezquitas, mientras que, por ejemplo, en países europeos, en España, las mezquitas las puede financiar Arabia Saudí o Qatar sin ningún problema, ¿no? Eso allí no puede ocurrir. Y sobre el tema de los trabajos forzados, yo lo que diría es que posiblemente haya trabajos forzados en las prisiones, como los hay en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos a muchos presos los ponen a trabajar, por ejemplo, con el COVID, a cavar tumbas. ¿Y a cuántos les ponían? No sé, eran unos pocos dólares la hora. Y eso pues se puede considerar, en base a criterios de la Organización Mundial del Trabajo, trabajo esclavo. Y en China yo creo que pasa lo mismo con las prisiones en Xinjiang. Al final no es una política muy distinta, pero yo creo que, si bien evidentemente los activistas denuncian estas prácticas, yo creo que también hay que ver que hay una hipocresía por parte de estas potencias, ¿no? que lo critican en China, pero ellos hacen exactamente lo mismo. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final, los derechos humanos se ven siempre en el ojo ajeno, ¿no? Porque al final, si nos ponemos con los derechos humanos de manera estricta, no los cumple ningún país del mundo. Después he visto una pregunta destacada que han preguntado sobre China 2030. No me queda claro qué es China 2030 porque yo recuerdo Made in China 2025, ¿no? Que sí que es una política. Pero no sé si a vosotros os viene algo. O si puede estándar 2030. Estándar 2030 es, yo creo que se refiere a eso. Que es intentar influir en los organismos de creación de estándares internacionales y especialmente en el sector tecnológico. Con el 5G, con todas las tecnologías del futuro que serán clave en unos años. Yo creo que se refiere a eso. Vale. Y cómo China intenta eso, tener cada vez más peso, tener cada vez más técnicos en estos organismos, muchos son que desde hace mucho tiempo han estado dominados por Estados Unidos, por los europeos, y eso. Porque al final se habla siempre de 5G, de Huawei, de móviles, de tecnología, pero no se suele hablar mucho generalmente de los estándares, que son casi tan importantes o incluso más importantes que el producto en sí. Veo que nos están insistiendo con una pregunta, que volvemos atrás, sobre si sería similar si España cogiera a la población de Euskadi y hiciera reeducación para ser buenos españoles, o algo así, es la pregunta. Pero no es eso. Bueno, yo creo que puede tener similitudes, pero... No, porque al final no les están enseñando a ser buenos chinos. Se supone que estamos hablando de casos de radicalismo religioso. Bueno, pero es que el nivel de escala, como hemos dicho, de población no se ajusta al nivel de militantes o simpatizantes que pueda tener el ETIM, yo creo. En mi opinión. Pero bueno, yo creo que tampoco podemos ir mucho más en esto porque hemos dicho ya un poco todo, ¿no? Lo que... Sí, yo creo que lo hemos repasado por encima bastante. No cogen a toda la población, pero no sé cuánta cantidad, ¿no? Pero son varios millones. Entonces es una buena parte de la población de, no sé, hombres entre quizá 25 o 40 años, ¿no? Etcétera. ¿Qué más preguntas? Pues es un poco raro que no haya preguntado nada de Taiwán, ¿no?
Bueno, pero podemos pasar por ahí, porque realmente hemos tocado la cuestión interna, las elecciones, el Me están partido. preguntando sobre unificar la patria, si tiene que ver con Taiwán o con Mongolia también. No, tiene que ver con Taiwán. Con Mongolia Taiwán. los reclamos ya recayeron hace tiempo, ¿no? Decayeron. Sí, yo creo que Mongolia no tiene nada, pero Taiwán sí que podemos hablar, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, se refieren, pues para empezar, el periodo de transición de Hong Kong y de Macao, que eso, bueno, pues cae por su propio peso. Ya se están encargando de promover modificaciones legislativas y electorales. Y luego la cuestión de Taiwán, que es la que puede ser más problemática porque no hay una fecha, porque lo que es una provincia que está saliendo, ¿no? Que es una provincia rebelde, que es lo que lo llaman. No es una cesión que vaya a incorporarse al sistema. Lo que pasa es que se ha hablado varias veces de la política de una sola China para evitar que los países puedan reconocer a ambos y al mismo tiempo de un país, dos sistemas, ¿no? Que esto puede servir ahora para Hong Kong y Macao, ya veríamos de qué manera en su momento, pero se le ha propuesto a Taiwán en varias ocasiones, ¿no? Que pueda mantener esa autonomía, pero dentro del control del Estado chino. Que lo han rechazado. Uh-huh. Viendo también lo que ha ocurrido con Hong Kong estos años, con la Ley de Seguridad Nacional, el sentimiento taiwanés, la gente que se identifica como taiwanesa ha crecido notablemente. O sea, hay gráficos que muestran que la población taiwanesa que se siente china es, si no recuerdo mal, 3% o algo así. Y la población taiwanesa que cada vez se identifica como taiwanés, no como chino o como, digamos, ambos, por simplificar, ha subido especialmente desde la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong y las protestas en Hong Kong. Y ahora mismo el sistema de un país, la doctrina de un país, dos sistemas, yo creo que es imposible. Sí, es bastante complicado porque antes, pues todavía con el Kuomintang podía haber cierta negociación en cuanto a un país, dos sistemas, que ahora ya ni siquiera, ¿no? Porque yo creo que el cambio que se ha dado dentro del Kuomintang lo aleja de esas posibilidades. Rechazaron el sistema de un país, dos sistemas y lo de una sola China. La cuestión es que ahora, desde hace unos años, el independentismo gobierna en Taiwán y el independentismo se está haciendo más, aunque está teniendo problemas, se está haciendo fuerte. Los que son independentistas lo están siendo más. Es decir, ya no se habla de que todo el mundo va a ser independentista para nada. Hay gente que es pactista con la China continental, pero los que son independentistas ya no apuestan por una China Taipei que mantenga o vaya ganando reconocimiento o que apueste por la República de China. Vaya, estoy hablando de un nacionalismo taiwanés, que no sea un nacionalismo chino. Es decir, se apuesta desde algunos sectores que aún no están en el poder dentro del partido, ¿no?, de Tsai Ing-wen, por poner directamente Taiwán como nombre en los sitios oficiales, ¿no? Y eso ya sí que es una postura independentista que rompe con la idea de que la República de China pudiera recuperar el territorio. De hecho, uno de los problemas de Lituania-China es porque la oficina de representación va a llevar el nombre de Taiwán, no de Taipei. Eso Entonces ya es. están empezando, bueno, van a querer utilizar eso, el nombre oficial de Taipei, no República de China, Taiwán, no República de China o Taipei, como se ha estado haciendo hasta ahora. Así que China está ahora poniendo su línea roja en ya no solo que los países reconozcan a ambos, ¿no? El que reconoce Taiwán, en este caso reconoces la República de China, se queda sin representación china y rompe relaciones con ellos. Pero es que ahora estamos pasando a una segunda línea roja en la cual, aunque no lo reconozcas, si tus oficinas de enlace o tus oficinas comerciales, diplomáticas, porque al final no pones una embajada, pero muchos países tienen representación no oficial, ¿no? Mediante oficinas comerciales. Bueno, pues si eso hace referencia a Taiwán con la terminología independentista, pues eso es otra línea roja. Lo estamos viendo en la crisis con Lituania, pero bueno, puede ocurrir más veces. De hecho, con Donald Trump se habló de que China estaba bastante, bueno, al loro de que pudiera hablar de la ruptura del consenso de una sola China, aunque de la práctica ya participe en las relaciones comerciales y de todo tipo económico con Taiwán.
Pregunta que cómo reaccionaría Vietnam, Filipinas y etcétera. El etcétera imagino que puede ser muy largo ante una invasión de Taiwán. Hombre, esos en específico son vecinos muy importantes y que tienen intereses en el Mar del Sur de China. Y evidentemente una invasión de Taiwán, aunque yo creo que son países que lo consideran un asunto interno de China, ¿no? Sí que evidentemente por sus intereses geopolíticos en la zona y la posición que tienen dentro de lo que es la cuenca del Mar del Sur de China, verían como algo muy alarmante, ¿no? Y les preocuparía seguramente mucho porque al final son países que tienen disputas por el espacio marítimo del Mar del Sur de China y por los islotes y las distintas formaciones marinas que hay en la zona. Y por lo tanto, si China controla Taiwán, es una proyección que les permitiría romper tanto esa primera cadena de islas como ejercer muchísima más influencia sobre el Mar del Sur de China. Y por lo tanto, Filipinas y Vietnam claramente se preocuparían, pero tampoco podrían hacer mucho frente a ello, porque no están dispuestos a ir a una guerra con China, evidentemente. Como mucho quizá podrían realizar algún tipo de acción dentro del contexto del conflicto del Mar del Sur de China. Pero al final es que, por ejemplo, China solo controla 7 arrecifes, lo que es las Islas Spratly, que son las más disputadas. Y dentro de esos 7 arrecifes pues es lo único que podrían quizá atacar o algún tipo de acción contra ellos. Y es algo muy poco probable porque además las capacidades militares de China dentro de esa zona son mucho más elevadas que las de estos países y por lo tanto yo no veo ninguna posibilidad de que estos países realicen acciones efectivas. Otra cosa es Estados Unidos, claro. A ver, yo estoy Y bastante... Japón. Sí, eso es lo que iba a decir. Digo, soy bastante escéptico con lo que puede hacer Filipinas cuando hemos tenido problemas recientemente en territorio que bueno, yo creo que está considerado filipino por casi toda la región y no han dado una respuesta fuerte. Han dado quejas. China ha argumentado en algunos casos bueno, que era algo temporal. También en aguas en disputa, pero es que estamos hablando de territorio filipino, ¿verdad? Y además, Vietnam es el único país que podría tener un gran problema, por ejemplo, en el caso de Taiwán, porque el reclamo de Taiwán y el de China en el Mar del Sur de China es el mismo. Es decir, las islas en torno a Taiwán y el estrecho de Taiwán y la isla de Taiwán lo reclaman ambas. Pero las islas Paracelso, que son las únicas en las que China tiene un control efectivo extenso, sí, las islas Paracelso efectivamente son las únicas en las que China tiene un control efectivo, es en las que Vietnam tiene un reclamo, pero nadie más. Todos los demás países de la región tienen un reclamo sobre otras islas, pero no sobre las Paracelso. De modo que el único que puede tener algún tipo de solapamiento con Taiwán es Vietnam. Entonces yo creo que Vietnam podría tener algún tipo de problema con que ocurra eso en Taiwán. El resto sería más la alerta de que si China está con una asertividad de haber invadido Taiwán, cosa que yo ahora mismo no contemplo, pues que no harían con el Mar del Sur de China, ¿no? Pero más allá de eso, ninguno actuaría. Vietnam está adoptando posiciones bastante no intervencionistas en la ASEAN. Lo hemos comentado en otros directos y no es de los países más agresivos con la cuestión de Myanmar. Filipinas sí lo ha sido en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Filipinas ahora tiene un proceso interno que, bueno, veremos a ver qué clase de dureza se saca a relucir, si es solo electoral, si es real, si se acerca a Estados Unidos o no, porque Filipinas siempre ha sido cercana a Estados Unidos, pero con Duterte se ha dado como una dualidad, ¿no? Por momentos iba manejándose entre ambas. Y la cuestión del Mar del Sur de China le puede traer otros problemas, pero los únicos países que se han declarado a favor o ahora están cambiando sus posturas a favor de una ayuda a Taiwán, efectivamente son Estados Unidos y Japón. Lo de Japón muy importante porque también estamos en pleno relevo y ya se añadió en los principios de defensa la asistencia a este tipo de cuestiones en torno a Taiwán. Se añadió que Taiwán era una cuestión de seguridad nacional para Japón y esto molestó mucho en China. Por lo tanto, Japón sí que está subiendo un poco la retórica, también porque lo veníamos hablando, ¿no? Están adoptando una posición más agresiva, de reconstrucción de fuerzas armadas, y veremos a ver esto cómo evoluciona con los nuevos gobiernos. Lo de Japón, es decir, en los papeles, white papers, ¿no?, que se llaman,
son como de perspectiva, de política, de qué objetivos a seguir. Japón es verdad que ha puesto a Taiwán como algo fundamental, ¿no? Etcétera, y por ejemplo ha puesto en los mapas, ¿no? Como si Taiwán, pues eso, no forma parte de China. Pero yo creo que hasta ahora lo que es la reforma del artículo 9 de la Constitución, que es el artículo clave sobre las capacidades militares de China, perdona, de Japón, creo que hasta donde pueden llegar es intervenciones, no intervenciones, sino misiones de paz de la ONU. Pueden participar en misiones de paz de la ONU. Por ejemplo, están en Sudán, creo, o han estado en Sudán. Pero creo que aún no tienen la capacidad constitucional de intervenir más allá de eso. No, pero por eso hay debate para cambiarlo. Sí. Bueno, creo que vamos con las últimas preguntas. Si Japón, bueno, evidentemente Japón no reconocerá los crímenes brutales contra China en la Segunda Guerra Mundial. No, de hecho, eso es lo que le está dando problemas con un aliado como es Corea del Sur, que Estados Unidos ha tenido bastantes quebraderos de cabeza con esta guerra comercial que se desató entre ambos. No es solamente la cuestión de la esclavitud sexual, también ha habido lo de los trabajos forzosos y un montón de cuestiones de empresas a las que se estaría sancionando desde Corea del Sur. No tipo sanciones tradicionales, pero sí sentencias que las obligan a recompensar, ¿no? Entonces, si esto ocurre con Corea del Sur y no se les da esa disculpa o esas reclamaciones que piden, a China mucho menos, porque China es un país con el que no tienen una buena relación en ningún caso. Entonces, si además ahora Japón, en su último informe de defensa propio, ¿no? Como he comentado, habla de la seguridad de Taiwán afectando la seguridad nacional de Japón y retira el mapa de Taiwán con respecto a la China continental, la situación está empeorando. La cuestión es que Japón igual, como bien ha dicho Ángel, aún no tiene esa capacidad de intervenir. Y si Japón no la tiene y los países del Mar del Sur de China a lo mejor no tienen interés en meterse en ese problema, pues no sabemos si alguien más de Estados Unidos estaría en disposición de actuar. Pero bueno, Japón se puede meter indirectamente apoyando a Estados Unidos, con bases, con... Sí, totalmente. O venta de armas. Quieto no se va a quedar, ni mucho menos Japón, yo creo que no. Y básicamente porque eso, como hemos dicho, es clave para su seguridad nacional. Si China consigue invadir Taiwán, el próximo movimiento de China podría ser las Islas Senkaku, por ejemplo, desde Taiwán y desde China continental. Entonces, Japón... De hecho, si quieres, Ander, aprovecha para comentar la nueva situación marítima que hay en China, ¿no? Y de cómo ahora van a pedir identificación a los barcos y dónde. Pues sí, dónde, sobre todo donde hay un poco de debate, porque como siempre, como casi siempre, China es muy ambigua y muy amplia, como ya hemos dicho antes, y la ley de 1992 dice que, bueno, la nueva normativa que han aplicado es que una serie de barcos tienen que proporcionar su información cuando entran en aguas territoriales chinas. El problema es qué son las aguas territoriales chinas, porque la ley de 1992 dice que son las aguas adyacentes a sus territorios, tanto China continental como las Paracelso, como las Senkaku, como Taiwán. Pero luego también dice que esas aguas territoriales tienen una anchura de 12 millas náuticas desde la línea de base. Aquí el problema está que las líneas de base solo han sido establecidas en las Paracel, en las Senkaku y en China continental. Por lo tanto, hay ese debate sobre dónde se aplica esa nueva normativa. También un poco así para matizar, China tiene como dos vertientes de lo que ellos consideran las aguas territoriales y las islas en disputa, ¿no? Una es la retórica que solemos escuchar siempre, la línea de los 9 puntos, que las Spratly son China, que las Paracel son China, etcétera. La otra es más desde un marco legal, como he comentado ahora, ¿no? Son como dos vertientes que a veces se contradicen o incluso te hacen dudar sobre qué, por ejemplo, ahora qué es la agua territorial china.
¿no? Que son las aguas territoriales chinas. Claro, pero es que sí que estaba explicado en principio, ¿no? Que serían las aguas de la zona continental y yo creo que incluía las Paracelso, vamos, no sé hasta qué punto. Es que las islas Spratly están mucho más disputadas, esas sí, desde luego que Claro, y además ahí no no, tienen control efectivo. claro, no. Y no puede aplicar, China no puede aplicar tan fácilmente como Paracelso una ley. Claro, no tienes el control efectivo. De hecho, estas No semanas tiene. hemos visto Estados Unidos cómo ha entrado en algunas de estas islas Spratly, también está en el estrecho de Taiwán, ¿no? Pero en las islas Spratly demostrando que al no tener cierta altura, algunos de los atolones o algunas de las islas no tendrían derecho a unas aguas territoriales, lo cual es un problema porque no se ha demostrado todavía, porque no hay un control claro, legítimo de ningún país que se haya impuesto en el resto, no está claro hasta qué punto pueden o no tenerlo, porque no se puede hacer ese tipo de investigación todavía, ¿no? De hecho, China, que siempre se habla del arbitraje que hubo para el Mar del Sur de China, se rechazaron sus reclamos sobre el agua en esas zonas, en el arbitraje, ¿no? Porque se basaba en el Convenio del Mar de Naciones Unidas, que China no reconoció en la sentencia, pero yo creo que el problema está en que si no se soluciona de quién es la soberanía de las islas, no podemos entrar en el reparto de las aguas territoriales. No, para nada. Para nada. Y ahí en el tema de Mar del Sur de China, pues entra eso, el derecho internacional, el propio derecho de China, las posiciones de los países vecinos. Es un tema muy, muy complicado y que da para hablar en otro directo mucho más profundamente. Y sobre las leyes chinas, cómo ve China la Convención del Mar, cómo aplica esas leyes en las islas en disputa, es un artículo que tenía pensado hacer. De hecho, para explicar un poco todo ese tema que visto así, sin mapas y sin Sí, fotos, es es un poco bastante complicado. Sí, tenemos que proyectarlo un día, el mapa lo que lo tenemos en la página web, ¿no? Nuestro mapa en colaboración con FairPolitic, en el cual veis todas las diferencias de reclamos de los países de la región, incluyendo los que hemos comentado, pero también los de Malasia, Brunei, que son otros países que también intervienen, del Mar del Sur de China, que es bastante, bastante grande, y ni siquiera nos hemos metido en Senkaku, ¿no? Que al final si entramos en eso, China también ha incluido ese territorio como de los que necesitan identificación Sí. para que pasen las navegaciones externas. Pero bueno, ahí el control efectivo no lo tienen, creo. Entonces, pues se hacen incursiones de vez en cuando en el agua, en el mar, que Japón rechaza, al estilo de lo que ocurre con el área de Taiwán. Sí, la Senkaku no tiene ningún control, no tiene cero. Japón es el que tiene el control absoluto de las islas. Y eso, y suelen hacer buques de la Armada y buques de la Guardia Costera, suelen hacer incursiones también un poco para decir, hey, estamos aquí, esto es nuestro, y, y esto es nuestro y aquí estamos, vamos, un acto de presencia en toda regla para intentar demostrar que China controla Senkaku, pero no lo hace. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado un poco todo, ¿no? La política interna, la política política, mejor dicho, la étnica, los conflictos en el Mar del Sur de China, con los países de la región. Así que ya sabéis que otros días hacemos directos solo de preguntas y respuestas, así que si queréis ahí nos podéis preguntar más de todo lo que queráis de este país, que ya sabéis que es bastante extenso. Y lo podemos dejar por aquí si queréis. Sí, sí. Muchas gracias por esas suscripciones. Y bueno, nos vemos otro día y a ver si yo creo que podemos hacer otro directo sobre China, evidentemente, que yo creo que interesa. O, por ejemplo, sobre ese mar sur de China, que da para bastante. Sí, igual más para las relaciones exteriores, que hoy nos hemos centrado mucho a nivel interior. Sí, demasiado para mi gusto. Vale. Y creo que también quizá podemos hablar otro día de Myanmar, que también creo que estamos pendientes. Sí, el otro día lo intentamos. Bueno, Bueno, que ha sido un placer. Hasta la próxima. venga.